Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Ápice, y en este vídeo tenemos por delante un análisis de lo que puede dar de sí el Gran Premio de la India este fin de semana. Y digo puede porque estamos a martes y todavía desconocemos si se va a poder llevar a cabo o no el propio Gran Premio. En los últimos vídeos decíamos que el circuito de Buda carecía de la homologación necesaria por parte de la FIM y además el campeonato se aguarda la decisión de que hasta el mismo jueves antes de que comience la acción en pista se cancele el evento. Claro, tenemos un lío organizativo, burocrático, brutal, y quiero también citar un tuit de Maddie Patterson, una periodista conocida dentro del paddock de MotoGP, que hace muy poquitos días comentaba lo siguiente, que el campeonato, Dorna, como bien sabéis, si no ejercía la opción de cancelar el Gran Premio antes de que quedasen 90 días para la celebración del mismo evento, estaba obligada a pagar el 80% de los gastos que llevasen a cabo, que tuviesen todos los equipos en cuanto a lo que es la logística, mercancía, desplazamiento. Entonces, hay una cosa que decir. Y aparte, que no he terminado de comentar lo que decía en el tweet. Decía que solo con que una moto salga a rodar en un entrenamiento, el Gran Premio ya sí que se da por celebrado. Entonces el campeonato quiere sí o sí, según esta información que digo, de que salga una moto a rodar, aunque sea una sola vuelta, para que por lo menos se cuente de que el Gran Premio ha sido celebrado y no tengan que asumir esas pérdidas económicas el campeonato, que como digo, el 80% debería reembolsar el campeonato de los gastos que tienen los equipos por llevar y trasladar toda la mercancía a este circuito. Tenemos un lío de verdad que esto no tiene nombre. También hay que decir, ¿vale? Para intentar hablar ahora... Bueno, antes de nada, problemas burocráticos que he dicho antes. Muchos pilotos, miembros de equipo, gente de la prensa están teniendo problemas para obtener el visado necesario para viajar a la India. Yo no me quiero imaginar que de repente un piloto, en el caso de que salga todo perfecto, se pueda hacer el Gran Premio y haga que un piloto llegue más tarde o no pueda trasladarse a la India, ¿no? Vamos directamente a hablar del circuito, ¿vale? El circuito de Buda ya cogió desde el 2011 hasta el 2013, es decir, hace una década, ese famoso Gran Premio de Fórmula 1. El propio circuito fue diseñado por Hermann Tilke, del que ya hemos hablado en algún vídeo, y un diseñador que ha sido el encargado del diseño de muchos trazados importantes y conocidos como Motorland en Aragón, como el circuito de Sepang. Y además hay que decir que, claro, este circuito fue creado en primera instancia y pensado para la Fórmula 1. Por lo tanto, vamos a ver esos dos primeros sectores, sobre todo, que son horquillas muy anguladas y que no favorecen ese estilo de pilotaje o lo que es en sí la esencia del motociclismo de velocidad. También comentar, por otra parte, que claro, esta idea de que fuera un circuito pensado para la Fórmula 1 también ha obligado a que el circuito lleve a cabo las modificaciones de seguridad pertinentes. Pero es que según las últimas publicaciones del circuito, fotos, publicaciones que hemos visto, en definitiva, es que siguen teniendo un gran déficit de escapatorias de grava, en chicanes, en puntos importantes, muros muy cercanos, falta de protecciones, la salida de boxes también a la recta principal, que ya casi se mete en la primera curva derecha, muy, muy complicada y que va a ser un punto delicado. La verdad que no estamos diciendo nada bueno de momento. Es que, bueno, antes también de comenzar con la propia vuelta del circuito, aunque no tengamos la referencia, porque MotoGP nunca ha estado antes, como decía, quería destacar que, bueno, en cuanto a pilotos indios, un poquito de la historia de este país, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues mira, hay que indicar que Sharad Kumar ya debutó, fue el primer piloto indio en debutar en 125 a principios de 2011. No se clasificó para Qatar ni para Jerez
pero al final sí que pudo clasificarse en Estoril, al Gran Premio de Portugal por aquel entonces, y quedó 24º. Y este fin de semana vamos a tener a Ahmed Jansen, que va a hacerle piloto invitado en el equipo del Petronas Nie Vision Team. Entonces veremos si, bueno, puede optar a un buen resultado. Todavía siguen teniendo el reto los pilotos indios de ser el primero en puntuar en un Gran Premio del Mundial de Motociclismo. Y más allá de esto, si queréis, comenzamos ya con la propia vuelta. Seguro que algún dato, alguna curiosidad me he dejado de por medio. Un circuito que está también al noroeste de la India, a 50 kilómetros de Nueva Delhi, la capital de la India, evidentemente. Y si queréis, comenzamos ya en esa recta principal. Antes también quería decir, la recta más larga de este circuito son 1006 metros, pero no es la más larga de todo el campeonato, porque la que tiene mayor longitud es la contrarrecta de Austin de 1,2 kilómetros. Este circuito tiene 4,96 kilómetros y tiene dos modificaciones respecto al trazado en el que compitió la Fórmula 1, en la curva 5 y en la curva 8 y 9, que es el largo curvone que la dividen en dos. Y bueno, esto es lo de siempre, que no entendemos esas divisiones que hacen de las curvas. Ahora las veremos también. Este circuito, por lo tanto, es un poquito más pequeño que el trazado que se usó en la Fórmula 1, y aún así esta distancia le convierte en el quinto trazado con más longitud del campeonato de MotoGP. Lo que decía, para no alargarme más, empezamos con esa salida de boxes hacia la primera horquilla derecha, que tenemos 8 curvas derecha y 5 a izquierda. Pues esta salida de boxes que se mete ya directamente en la primera curva, lo que comentaba antes, muy peligrosa. Además, en esta primera curva estamos viendo que va a ser una curva de transición, de pasar poco tiempo inclinado, y que va a dar lugar a esos cruces de líneas, porque es tan angulada que, bueno, vamos a ver esas situaciones de embudo en las salidas, de que se cruzan las líneas, el que apura más la frenada, el que ataca más al vértice, el que busca más paso por curva, el que se acaba abriendo. En definitiva, sitio que va a ser muy delicado durante el fin de semana. Salimos de esta curva 1, cambié de dirección hacia izquierda. La curva 2, que para mí es la más bonita dentro de estos dos primeros sectores, que sigue teniendo ese problema de que cero escapatoria, además muro muy cercano a la parte de la derecha de la pista. Y también esta curva, como decía, pues bueno, yo estimo que será alargando tercera, cuarta incluso, y ahora aquí el circuito empieza a subir para la siguiente frenada derecha, una horquilla de la tercera curva muy similar a la primera, curva ciega también, porque se llega, como decía, un poco en subida. Y ahora vamos a tener la primera contrarrecta, que es bastante larga, y también hay que decir que es un circuito que, bueno, a ver, dentro de lo plano que es, tiene algún cambio de rasante, como en esta propia recta, tiene primero una bajada y luego una subida hacia la frenada de la cuarta curva, otra horquilla también muy similar a la tercera y a la primera, y como vemos, todas estas zonas son de fuertes aceleraciones, alcanzar velocidad punta máxima y fuertes frenadas. Son curvas de transición, y aquí no tiene más allá de lo que comento o de ser muy fluido, como sí que vamos a llegar ahora a lo que viene siendo la segunda parte del segundo sector y los propios últimos dos sectores. La horquilla de la curva cuarta, bueno, pues en cierto modo lo que comentaba, que va a ser otro sitio delicado de embudo, evidentemente. Luego da lugar a una recta ya más pequeña que la propia que veníamos antes, pero que va a comenzar un poquito en bajada, y ya sí que comenzamos esta zona más fluida que decía. Primero curva hacia izquierda, aquí ya sí que estamos pasando más tiempo inclinado, y luego vamos a tener aquí el primera zona ya de chicane, derecha a izquierda, y justo cuando salimos de este punto vamos a llegar a ese curvone, que para mí es un único punto de curva. Aquí se divide en las 8 y en las 9. Aquí hay que decir que este es el punto también donde la Fórmula 1 cogía la zona exterior, y aquí MotoGP la zona interior que estamos viendo, y es una curva tan larga
que también yo veo que va a ser muy propicia para que Aprilia pueda sacar muy bien el tiempo este fin de semana en este punto. Una curva que requiere eso, inclinación, el perfil del neumático, que poco a poco ya se va abriendo y va buscando levantar la moto con esa mayor tracción posible, que es lo que bien les caracteriza a la moto de los de Noale, ¿no? Aquí salimos de este punto de la 9, buscamos el plano exterior, se eleva un poco el circuito para volver a bajar. Aquí es lo que decía, ¿no? Hay también esas zonas de un poquito de subida y bajada. Luego tenemos una chicane, izquierda a derecha, hacia la derecha empieza a subir el trazado y luego vamos a llegar a otra curva que no es una horquilla, la curva 12, tan exagerada y tan angulada como la primera parte del circuito. Aquí requiere un poquito más de paso por curva y luego vamos a llegar a la última curva del circuito, la 12+1, curva izquierda, que sí que aquí se ensancha un poco más y un poco engañoso porque ya está la entrada a pit lane y veremos hasta qué punto van a apurar ese punto para poder abrir la línea y a lo mejor buscar mejor ese lanzamiento hacia el vértice por parte de los pilotos, y que en este punto de la última curva sí que da lugar que a lo mejor el circuito es un poco más ancho de lo que es, porque tenemos una anchura de 12 metros, como pasaba en Misano, de los circuitos más estrechos de todo el campeonato. Solo Jerez, que tiene 11 metros, es el más estrecho de toda la temporada. Y a partir de aquí, pues llegamos a la línea de meta, un circuito que, como veis, parece que está ahora mismo hecho a cachos, en el sentido de todas las faltas de medidas de seguridad que tiene. También hay que decir que desconocemos por completo cuál van a ser las condiciones del propio asfaltado, suciedad que se acumula en pista, y este circuito también, bueno, después de la falta de asistencia por parte de la Fórmula 1, tuvo grandes problemas económicos. Creo porque al final todas las publicaciones que han salido relacionadas con el circuito hay que cogerla un poco con pinzas porque es complicado. Os podéis imaginar, ¿no?, de dónde vienen las noticias, porque no hay verificaciones por parte de muchos medios de comunicación. Que se comentaba que este circuito llegó a tener hasta pérdida de 600 millones de euros. Es más, durante la pandemia, a inicios de abril de 2020, empezó a acoger a la gente que habían contraído el propio virus y lo usaban como una zona de cuarentena. Así que, también, antes de nada, no me quería olvidar, dicho todo esto, felicitar a Jorge Prado, porque ha sido el primer piloto español de la categoría reina de motocross en convertirse campeón. Jorge Prado solo con 22 años, así que hay que quitarse el sombrero. La verdad que también muy triste que no se haya comentado nada, o no todo lo que se merecía, evidentemente, en los medios de comunicación. Pero bueno, aquí estamos nosotros para recordarlo. También quería citar a Víctor López, que ha sido el primer piloto español en ganar en la Isla de Man, que pasó pues hace casi un mes, y no lo comentábamos al final y no lo quería dejar pasar. También hemos tenido ese movimiento de Franco Morbidelli al equipo de Pramac de cara al siguiente año, el 2024. Haremos un vídeo sobre ello, viendo qué posibilidades, cómo vemos el movimiento. Y yo creo que hasta aquí todo. Ya hemos hecho un repaso bastante importante de lo que tenemos. Veremos si al final, el siguiente lunes, tenemos el análisis de lo que haya pasado o no en el fin de semana. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.